Damos gracias al Señor nuestro Dios, por por este privilegio, por permitirnos estar aquí esta noche de este día martes, último martes de este mes de julio. Amados hermanos, vamos a leer la palabra de Dios que está en Hebreos. El texto bíblico está en Hebreos 11, del verso 1 al 3 y el verso 6. Pero antes quisiera decirles algo por qué surgió esta prédica, porque se trata de la fe hacia Dios. No es solamente la fe, sino la fe hacia Dios. Como verán, hermanos, es algo que vamos a ver aquí. ¿Cuáles las cosas que no pueden permitir que esa fe crezca hacia nuestro Dios? Y bueno, son algunas cosas. Pero les quería decir que surge esta prédica porque tuvimos una conversación con algunos hermanos, con una hermana y así, acerca de por qué la fe de nosotros no crece. Aunque dice el Señor que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, pues como que se queda ahí y no continúa, no crece. Entonces, eso fue el motivo que me puso el Señor a hablar de este principio o de este fundamento, diría, que es la fe. Y vamos a leer la palabra del Señor que está, aunque ya lo sabemos, y vamos a leer la palabra de Dios que está en Hebreos 11, del verso 1 al 3 y de ahí al 6. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción y participación de su Santo Espíritu. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, amados hermanos. Muy bien. Vamos a empezar. Como les decía hace ratito, la fe es una progresión o proseguir o avanzar natural. Pero natural de qué? Si hay un verdadero arrepentimiento. Y aquí va el impedimento primero. Dice, debe haber un arrepentimiento ¿sabían que ustedes hacíamos obras o hay obras que están muertas y que nosotros las hacemos y que esa es un impedimento para que nuestra fe crezca? ¿Cuáles son esas obras muertas? Vamos a ver más adelante cuáles son esas obras muertas. Dice, mientras que nuestro foco, mire, ahí va, mientras que nuestro foco de atención había sido nuestra propia persona, o sea, enfocados en nosotros mismos,
en lo que nosotros podemos hacer, en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría y en todo lo que nosotros podamos hacer. Como humanamente, esas son obras muertas. ¿Por qué? Porque no están en la fe del Señor. Está en nosotros, enfocados en nosotros mismos, o quizá enfocados en otra cosa, pero no es Dios. Nada que ver con esto. Entonces, estamos enfocados en nuestra atención. Ahora, las obras muertas siempre interfieren la fe hacia Dios. Tenemos que volvernos para capacitarnos en volvernos hacia Dios. Tiene que haber un arrepentimiento de esas obras muertas para permitir que la fe hacia Dios se desarrolle. En efecto, en cualquier cosa apartada de la fe en Dios está muerta. La fe en el contexto de esta verdad fundamental puede ser definida como tener confianza, certeza o seguridad en otra persona y en la palabra de esa persona. Tener fe en Dios lleva consigo un cambio de confianza. Mire, uno cambia, uno deja de confiar en uno mismo, deja de confiar en esa otra persona que no tiene nada que ver con la fe que Dios nos ha dado. Tener fe en Dios lleva consigo un cambio. Ese cambio debe ser un cambio total. Cambio en uno mismo. Si uno estaba dependiendo de uno mismo, pues tiene que uno poner esa confianza y esa fe en Dios. Y ahora, ¿cómo desarrollamos la fe hacia Dios? La fe hacia Dios desarrollamos con nuestras actitudes mentales correctas. La fe es una persuasión. La palabra fe proviene de la palabra griega pistis, que significa persuasión o firme creencia, creencia fuerte y bienvenida. La convicción de la verdad de cualquier cosa. Ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice, cuando está dando testimonio Pablo, por lo cual dice este versículo, les voy a leer, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire, él está diciendo que primeramente él está convencido de en quién ha creído. O sea, no es en él mismo, no está basado en él mismo, no está basado ni siquiera en otra persona, sino en Jesucristo, porque él está testificando de Jesús y el Evangelio de Jesucristo, y que es poderoso para guardar el depósito para aquel día. Él está bien convencido, más hermanos, y entonces uno tiene que poner esa confianza, así como él, Pablo, el ejemplo para Timoteo. Entonces, y Timoteo también da fe de esa fe que tuvo él, de que fue enseñado en la sana doctrina, pues le está diciendo, hablándole a él también, está aconsejándole de que así como él da ese testimonio de que él en quien ha creído, pues, y es poderoso, dice, para guardar el depósito de él para aquel día. La fe lleva consigo una actitud de humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Eso lo podemos ver. Es algo que nosotros tenemos que confesar, esa humildad. Así como nos habla Jesús, de Jesús en Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 8.
esa humildad, que Él siendo Dios, se humilló y se humilló hasta lo sumo. Tenemos que confesar esa fe, amados hermanos. Darnos cuenta de la fe es de la fe que es sustancia y realidad. Dice, la fe no es la imaginación ni el desear cosas hasta que lleguen a ser. Es la convicción de la verdad por la obra interior del Espíritu Santo. Si Dios nos da la fe para algo, podemos estar seguros de que en la mente de Dios esa cosa realmente existe y es tan buena como nuestra. Miren, amados hermanos, en Marcos capítulo 5 del verso 25 al 34 hay una evidencia bastante fuerte, y que de aquella mujer que estuvo por 12 años, dice la Biblia, que estuvo con esa enfermedad, ese flujo de sangre. Ahí nos muestra muchísimo esa fe que ella escuchó hablar de Jesús, ella oyó hablar de Jesús, y a ella no le paraba nadie porque ella tuvo fe en Él. No es que tuvo fe en la ropa de Jesús, de que si tocaba en eso, no, era en Él, la fe en Él. Por eso es que Jesús le dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos que estaban al lado le dicen, ¿cómo tú dices quién te ha tocado si hay mucha gente que te está tocando, que te está apretando? ¿Y cómo dices tú que...? No, esa era diferente la fe. La fe de aquella mujer fue tremenda. Que ella tuvo esa fe y que Dios le bendijo por esa fe. Por eso le dice a la mujer que tu fe te ha salvado. Imagínese, no le dijo tu fe te ha curado. No, el primerito le dice tu fe te ha salvado. Y entonces, y después le añade, y también es libre del azote de esa enfermedad. Amados hermanos, esa es una prueba de esa fe que va en aumento, ella no solamente se quedó con que escuchó de Jesús, no, ella quiso llegar a ver, a hablar con Él mismo. Y entonces esa es una de las pruebas de esa fe grandiosa que tuvo aquella mujer. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos, dice hablando Jeremías de Dios, de que Dios tiene pensamientos buenos acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire, eso es lo que hay en Dios. Todo lo que está en Dios, en su mente, todo lo que está escrito, amados hermanos, en la Biblia, eso es de Dios. Y nosotros tenemos que poner nuestra fe en Dios, en lo que Él dijo. Porque no es esa fe, la fe que nosotros de pronto pedimos cualquier cosa. No. La fe que Dios quiere que tengamos es esa fe en Él, esa fe en la palabra, que si Él dijo, eso va a ser. No es la fe de que de pronto nosotros necesitamos un carro, una casa o un trabajo. No. Él está hablando más allá de eso. Porque esas son, mis amados hermanos, esas son añadiduras. Y entonces Dios nos está hablando de la fe que nosotros tenemos que tener, esa fe que Jesús nos dio. No es cualquier fe. No es que nosotros tenemos que orar
No es que nosotros tenemos que hacer, yo que sé, cualquier otra cosa para que esa fe venga. No, no, no. La fe es del Señor Jesús. Así como la gracia. La gracia no es porque nosotros nos merezcamos o hayamos pedido. No, no, no. La gracia es del Señor. Por gracia sois salvos, dice. Mas no es de vosotros, es de Dios. Entonces, así mismo la fe. La fe es que Jesús nos dio. ¿Por qué nos da esa fe? Porque nosotros escuchamos la palabra, obedecemos la palabra, y entonces, por eso es que viene la fe, y el Señor Jesús nos dice que Él es la fe del Señor Jesús, porque Él es el que nos dio. Nosotros no hicimos nada para que esa fe venga, solo escuchar la palabra del Señor y obedecerla. Amados hermanos, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien, amados hermanos? Y vamos enseguida a ver la fe que es ese don de Dios. Dice, no podemos exaltarnos a nosotros mismos hasta creer. No es el resultado de una gimnasia mental. Mire, el Espíritu Santo debe poner la capacidad de creer a Dios dentro de nuestros corazones. Dice, la fe no es algo que evocamos por nuestra cuenta, ni es algo de nacimiento, tampoco es un resultado de la diligencia en estudiar o buscar lo espiritual. La fe deja claro que la fe es un don de Dios, no porque lo merecemos o lo hemos ganado, o somos de, perdón, o somos de tener, o hemos de tenerlo, no es de nosotros mismos, es de Dios. No se obtiene por nuestro poder o nuestro libre albedrío. Simplemente nos es dada por Dios, junto con su gracia y misericordia, según su santo plan y propósito. Y por eso Él recibe toda gloria, amados hermanos. Esa es la fe que el Señor nos ha dado, que es un don de Dios. No es porque nosotros lo hemos merecido. La fe se desarrolla por medio de nuestro conocimiento. Mire, amados hermanos, la fe sigue desarrollándose en nosotros. Mientras vamos conociéndole a Dios más, nuestra fe va a un aumento, va en aumento, amados hermanos. Si nosotros no le conocemos a Él como es debido, nuestra fe va a quedarse así hasta donde usted conoce. Pero si usted sigue conociéndole más y más, acercándose más a Dios, esa fe va en aumento, amados hermanos. No podemos confiar en nadie que no conocemos. Cuando más conocemos a Dios y su fidelidad, su amor, su carácter, sus caminos y lo grande que es, etcétera, tanto más podremos confiar en Él. Esta es una base para la verdadera fe hacia Dios. Voy a leerles por motivo del tiempo, voy a leerlos en Deuteronomio 7:9. Dice su palabra, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amados hermanos, la palabra conoce, estamos hablando que hay que conocerle a Dios, pues Él es un Dios fiel y Él es el que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos, amados hermanos.
Llegamos a conocer a Dios mientras que el Espíritu Santo nos da la revelación de Él por las Escrituras y por revelación directa a nosotros, en concordancia con las Escrituras. Amados hermanos, el Espíritu Santo trabaja igual con la palabra de Dios. O sea, si nosotros escuchamos esa palabra y Dios nos abre el entendimiento y nos revela la verdad de lo que la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Porque si nosotros vamos así nomás sin y eso me quedó a mí una enseñanza tremenda cuando estudiábamos la palabra, que siempre nosotros teníamos que para abrir la Biblia, la palabra del Señor, debemos orar, debemos clamarle al Señor, debemos pedirle a Dios para que por medio de su Santo Espíritu, pues, o sea, su palabra sea revelada a nosotros y podamos entender, comprender su palabra. Y de hecho, la interpretación va a ser de su Santo Espíritu a nuestro espíritu. Así es que, amados hermanos, al leer su palabra y antes de leerla, pues orarle al Señor y aclamarle. Esto está reforzado por medio de las experiencias de la vida, al tiempo que nosotros por fe demostramos a Dios. No podemos llegar nunca a conocer realmente a nadie a menos que hablemos con aquella persona. ¿Cómo podemos llegar a conocer a una persona? Pues realmente acercándonos, pasando tiempo con esa persona para poder conocerle un poco más de lo que conocemos, ¿no? Entonces, a Dios, para conocerle a Dios, para acercarnos a Él, la oración es un modo maravilloso de llegar a conocer a Dios en lo que se refiere a Dios. La oración siempre manifiesta dos cosas. Primero, un deseo de corazón de que todo lo que hagamos sea en la voluntad de Dios. Y segundo, una confesión de nuestra total dependencia de Él. Sí, la hemos experimentado. Cuando nosotros nos hemos puesto a orar, pues llegamos siempre a ese deseo más ferviente de hablar con Él y hablamos con Él y Él habla con nosotros. Por ejemplo, cuando yo me he puesto a orar, casi por lo regular me viene esa palabra de Dios mismo cuando yo he estado orando y me vienen los versículos de la Biblia, eso es lo que Él está haciendo. Él está mostrándonos, Él está hablándonos también a nosotros. ¿Por medio de quién? De su palabra. Y de pronto a veces nosotros no nos damos cuenta, no, que sí, no, pero cuando ya me di cuenta dije, no, esto es del Señor. O sea, yo hablo con Él y Él habla conmigo. Amados hermanos, y así, y esa es la dependencia de Él. Depender totalmente de Él. No tiene nada que ver con nosotros, sino con depender y confiar en el Señor. Recordemos la fidelidad de Dios, que es grande e inagotable. Voy a leerles un versículo de la Biblia, está en el Salmo 119, capítulo 90. Y dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Mira, de generación en generación es su fidelidad. Él no ha cambiado. Él sigue siendo fiel. Y ahí nosotros podemos ver, la tierra está firme todavía, no se ha movido, no se ha ido a otro lado, ahí está y sigue ahí. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que lo prometió. Él es fiel. Como les dije, Él es el mismo, Él es ayer y Él por siempre. Hebreos 13, ahí podemos encontrar la fidelidad de Él. La fe también es una respuesta al oír. Dios comunica sus pensamientos por su palabra cuando nos habilita para oír lo que nos está diciendo por el Espíritu. Esto debería crear en nosotros la respuesta de creer o ser persuadidos de que lo que está diciendo es ciertamente la verdad y es para nosotros. Amados hermanos, nosotros no podemos, si nos viene la palabra del Señor a nosotros, no podemos decir que es del enemigo. Si es la palabra del Señor, es porque nos está hablando Dios por medio de su Santo Espíritu y debemos creerlo. Y cuanto más si es la palabra del Señor. Porque muchas de las veces creemos más en lo falso que en la verdad de Dios. Y eso lo podemos probar demasiado. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10, 17. Jesús nos dice que por fe, nada será imposible para nosotros. Eso está en Mateo 17, 20. Tener fe lleva consigo un cambio de solo apoyarse de una fuente de conocimiento, es decir, los sentidos, el cual, claro, necesitamos como seres humanos, o depender de una fuente de conocimiento superior, es decir, del conocimiento revelado. Los sentidos, eso lo necesitamos, eso no hay duda, pero hay otra parte que va más allá de nuestros sentidos, esa fuente de conocimiento superior, es decir, el conocimiento revelado, o sea, de Dios. Ese conocimiento necesitamos. El conocimiento sensitivo de los 5 sentidos es todo el conocimiento natural que viene al hombre por medio de sus 5 sentidos. Este es un conocimiento limitado y se describe como sabiduría humana, que está en 1 Corintios capítulo 2, del 4 al 6. El conocimiento revelado es conocimiento no basado en los 5 sentidos, ni en razonamientos naturales, sino en una fuente más alta, la verdad de la palabra de Dios, que es revelado por el Espíritu Santo al espíritu del hombre y se describe como la sabiduría humana. Y eso está en 1 Corintios capítulo 2 del 7 al 16. La fe viene por el experimentar a Dios y su fidelidad. Cuanto más fe tenemos hacia Dios, cuanto más experimentamos su fidelidad y cuanto más crece nuestra fe. Amados hermanos, cuando nosotros vemos muchos milagros que están en la Biblia, están escritos, hay muchos acontecimientos, muchas señales que hizo Jesús, y una de las que apunté aquí, que está en Juan capítulo 2, verso 11, donde Jesús convierte el agua en vino. Entonces, ese es uno de los primeros. Y cuando yo leo esa palabra y miro ahí cómo Él convierte, después de haber hecho que le llenaran esas tinajas de agua y que después le diga que vayan y le sirvan, entonces muchos vieron lo que pasó ahí. Entonces, eso es uno de los milagros que a uno la fe le afirma más y crece más. Cuando uno lee muchos de los acontecimientos, como el de aquella mujer
que vimos que por su fe hizo lo que muchos no hicieran, y así muchos milagros y muchos acontecimientos. La fe crece al recordar la fidelidad, la fidelidad experimentada. Por ejemplo, nosotros hemos visto muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo decirles lo que pasó conmigo. Eso es algo que no me puedo olvidar y eso es lo que me mantiene y me sostiene. ¿Por qué? Porque solamente Dios lo pudo hacer. Y la hemos testificado, le he testificado que no fue por acá ni fue por allá que pude cambiar. No, no. Fue Dios que me ayudó a cambiar y eso fue la obra de Dios en mí. El convencer por el Espíritu Santo, ¿convencerme de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Eso es la obra del Espíritu Santo de Dios en mí. Entonces, y así muchas cosas podía uno testificar y hablar y decir, ¿no?, a la gente. Y entonces eso es también lo que nos crece la fe, al recordar de la fidelidad de Dios, del amor, de la misericordia de Dios. Como les decían antes, amados hermanos, en Hebreos 13:8 dice, Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Habrá algo imposible para el Señor? ¿Habrá algo que Él no pueda hacer, amados hermanos? Si uno tiene esa fe, tiene esa convicción, le conozco al Señor, ¿quién es Él? ¿Qué es lo que Él no puede hacer? Amados hermanos, hay muchas cosas que uno puede mirar, experimentar, recordar para que esa fe vaya en aumento, vaya creciendo. En conclusión, amados hermanos, dice, la fe no es una actitud mental hacia los problemas, es la misma naturaleza de Dios, que Dios es un Dios de fe, creó el universo por fe. Eso está en Hebreos 11:3. La persona nacida de nuevo por el Espíritu de Dios ha recibido el potencial de la naturaleza de Dios. La naturaleza antigua de todo hombre es dominada por fuerzas negativas, tales como el temor, la duda, la confusión y el error. Pero la naturaleza nueva es la naturaleza de Dios, que es creadora, trayendo orden del caos. Génesis 1:2. Vida de la muerte, sanidad de la enfermedad, verdad del error y justicia del pecado. La fe es la expresión de esta nueva naturaleza. La fe hacia Dios es el estilo de vida del discípulo de Jesús. Leo una parte clave de Hebreos 11:6. Nos dice que es galardonador de los que le buscan. Esto quiere decir que tenemos fe en Dios solo para obtener algo de Él. Sin embargo, Dios quiere decir aquellos que son obedientes y fieles. Vemos un ejemplo perfecto de esto en Lucas 7:50, cuando Jesús dialoga con una mujer pecadora. Cuando Él nos da una idea de por qué la fe es tan gratificante, cuando le dice a aquella mujer, tu fe te ha salvado y ve en paz. La mujer creyó en Jesucristo por la fe y Él la recompensó por ello. Finalmente la fe es lo que nos sostiene hasta el final, sabiendo por la fe que estaremos en el cielo con Dios.
por toda la eternidad. Pregunta, ¿ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto? Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con gozo indescriptible y glorioso, pues obtienen la meta de su fe, que es su salvación. Amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. Dios quiera que hayamos recibido algo, hayamos aprendido algo más de que la fe hacia Dios tiene que ir creciendo, tiene que ir en aumento. ¿Cómo? Ya hemos visto algunos pasos y entonces espero en Dios de sí mismo que lo hagamos, porque esto es, tenemos que hacerlo, es como unos ejercicios, hacerlo para que esto, recordarnos de la fidelidad de Dios, de que Él es el que puede galardonar esa fe en cada uno de nosotros. Dios me los bendiga y Dios me los guarde, amados hermanos. Y vamos a orar y vamos a despedir a nuestros oyentes, a los que nos ven, nos miran por las redes sociales. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos que usted nos instruya, que usted nos bendiga, que usted nos hable, que usted nos ayude sobre todo, que usted traiga esa revelación de su palabra, Señor, hacia nuestro espíritu, hablando su espíritu al espíritu del hombre. Bendito Dios, yo le agradezco en esta noche por cada uno de mis hermanos, mis hermanas presentes, Señor, y a todos los que nos miran o nos mirarán más tarde, Señor. Pido su bendición para cada uno de ellos y pido, bendito Dios, que usted sea el que nos bendiga, nos guíe, nos encamine, nos ilumine, Señor, y nos dé más de su palabra, más de su presencia, que nos dé esa sabiduría de lo alto, para que podamos entender y comprender, Señor, lo que usted quiere que hagamos, Señor amado. Gracias por su fidelidad, gracias por todo lo que usted nos da, bendito Dios. En Cristo Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo.